«Mecánico don nadie sin futuro», gritó hasta que él mostró su imperio. El sol de Guadalajara pegaba fuerte esa mañana de martes, cuando el Porsche Cayenne negro de Sofía Mendoza comenzó a hacer un ruido extraño en el motor. A los 34 años, Sofía había construido un imperio en bienes raíces que la había convertido en una de las mujeres más influyentes de la zona metropolitana. Su empresa, Mendoza Properties, manejaba desarrollos exclusivos en Zapopan y el área metropolitana, con clientes que pagaban millones por departamentos con vista al Bosque de la Primavera. Vestía un traje sastre color beige, que costaba más de lo que muchas familias ganaban en 6 meses. Sus zapatos Louboutin hacían eco contra el pavimento, mientras observaba con desdén el humo que salía del cofre de su camioneta. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de constructores, inversionistas extranjeros y políticos locales, pero por primera vez en años, Sofía Mendoza se encontraba en una situación que su dinero no podía resolver inmediatamente. El destino la llevó hasta un pequeño taller mecánico en la colonia Ferrocarril, muy lejos de las torres de cristal de Puerta de Hierro, donde tenía sus oficinas. El lugar se llamaba Taller San Judas, y desde afuera parecía uno de esos negocios familiares que habían visto mejores días. Las herramientas colgaban de ganchos oxidados, había llantas apiladas en una esquina y el olor a aceite quemado impregnaba el ambiente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Detrás de un Tsuru modelo 95 apareció un joven de unos 28 años. Diego Ramírez tenía las manos manchadas de grasa y vestía un overol azul desteñido con su nombre bordado en el pecho. Sus ojos café reflejaban una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la urgencia nerviosa de Sofía. A pesar de su apariencia humilde, había algo en su postura que denotaba confianza, una seguridad que venía no del dinero, sino del conocimiento profundo de su oficio. Diego se limpió las manos en un trapo y se acercó al Porsche con la curiosidad de quien veía por primera vez una máquina tan sofisticada en su taller. Sofía observó cómo sus ojos recorrían el motor con una concentración casi científica, como si estuviera leyendo un libro complejo. Sus movimientos eran precisos y metódicos, cada inspección realizada con la paciencia de alguien que entendía que los buenos diagnósticos no se apresuraban. «Buenos días, señora. ¿Qué problema tiene su camioneta?», preguntó Diego, con una sonrisa genuina, sin darse cuenta de que estaba hablando con una de las empresarias más poderosas de Jalisco. Sofía miró alrededor del taller con una mueca de disgusto apenas disimulada. Las paredes estaban manchadas de aceite, había calendarios viejos de refacciones automotrices y una radio tocaba música grupera a bajo volumen. Todo el ambiente le parecía sucio, desorganizado, inferior a los talleres especializados de Porsche a los que estaba acostumbrada. Pero su camioneta necesitaba atención inmediata y no tenía más opciones. «Está haciendo un ruido extraño y saliendo humo», respondió con un tono que dejaba claro que consideraba la conversación una pérdida de tiempo. «Necesito que lo arreglen rápido. Tengo una junta muy importante en 2 horas». Diego asintió y pidió permiso para revisar el motor más detalladamente. Al levantar el cofre, su expresión se volvió seria. Identificó inmediatamente que se trataba de un problema en el sistema de refrigeración, específicamente una fuga en el radiador que había causado sobrecalentamiento. Era un problema técnico complejo que requería no solo identificar la falla, sino entender las particularidades de los motores alemanes de alta gama. «Señora, el problema es en el sistema de enfriamiento.
Tiene una fuga en el radiador que causó sobrecalentamiento del motor. No es algo que se pueda arreglar en 2 horas. Va a necesitar por lo menos un día para conseguir la refacción original y hacer el trabajo correctamente, explicó Diego con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con clientes impacientes. La respuesta de Sofía fue inmediata y visceral. Su rostro se endureció y sus ojos brillaron con una furia que había perfeccionado durante años de intimidar a contratistas, empleados y competidores. Se irguió en toda su estatura, usando su presencia imponente como un arma psicológica que había funcionado miles de veces antes. ¿Un día? ¡Estás loco!, gritó, su voz llenando todo el taller y haciendo que otros mecánicos voltearan a ver. No tienes idea de con quién estás hablando. Soy Sofía Mendoza. ¿Te dice algo ese nombre? Manejo proyectos de cientos de millones de pesos. Mi tiempo vale más en 1 hora que lo que tú ganas en 1 año. Diego mantuvo la calma, pero Sofía estaba apenas comenzando. La humillación que estaba a punto de desatar se había estado acumulando desde el momento que puso un pie en ese taller. Para ella, estar en ese lugar rodeada de gente que consideraba inferior era una afrenta personal que necesitaba venganza. «Mecánico don nadie sin futuro», le gritó apuntándole con el dedo directamente a la cara. «Gente como tú nació para servir a gente como yo. Ustedes nunca van a ser nada más que empleados de quinta, ensuciándose las manos porque no tuvieron la inteligencia para estudiar algo decente». El taller se sumió en un silencio mortal. Los otros mecánicos, 2 clientes que esperaban por sus autos y hasta un niño que ayudaba con las herramientas, todos se quedaron paralizados observando la escena. Diego recibió cada palabra como golpes físicos, pero mantuvo una dignidad inquebrantable que solo enfureció más a Sofía. «Tu futuro es este mugroso taller, arreglando los carros de tus superiores», continuó su ataque, cada palabra cargada de veneno destilado por años de sentirse superior a todo el mundo. «Mientras yo estoy construyendo torres y cerrando negocios de millones, tú vas a seguir aquí, sucio y pobre, siendo un don nadie». Diego apretó los puños a los lados de su cuerpo, no por rabia, sino para controlar la tristeza que le causaba ver tanta amargura y desprecio en una sola persona. Había enfrentado clasismo antes, pero nunca con tanta crueldad calculada. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa mujer estaba atacando desde el dolor, no desde la fortaleza real. «Señora, yo solo le estoy dando mi diagnóstico profesional», respondió Diego con una voz tranquila que contrastaba dramáticamente con los gritos de Sofía. «Si quiere llevarse su camioneta a otro lado, está en su derecho. Yo no tengo problema». Esta respuesta calmada enfureció aún más a Sofía, quien esperaba verlo quebrado, disculpándose, rogándole que no se fuera. Su falta de reacción emocional la hizo sentir que había fallado en demostrar su superioridad, lo que la llevó a intensificar su ataque. «Claro que me la voy a llevar. No voy a dejar que un fracasado como tú toque mi Porsche», gritó mientras sacaba su teléfono. «Voy a llamar al taller especializado y les voy a decir que nunca, nunca recomienden este muladar». Sofía llamó a una grúa y esperó afuera del taller, paseándose como un animal enjaulado, mientras hablaba por teléfono organizando el traslado de su camioneta. Diego siguió trabajando en otros autos, pero el ambiente del taller había cambiado. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de admiración por cómo había manejado la situación y tristeza por la humillación que había sufrido. Cuando llegó la grúa, Sofía supervisó personalmente que cargaran su Porsche, lanzando miradas despectivas hacia Diego, como si fuera basura que hubiera que remover. Antes de subirse al taxi que había llamado, se acercó una última vez al taller.
Espero que te acuerdes de esto, le dijo a Diego con voz helada. Esta es la diferencia entre gente exitosa como yo y fracasados como tú. Yo me subo a mi taxi climatizado y me voy a cerrar negocios millonarios, mientras tú te quedas aquí en tu pocilga. El taxi se alejó dejando una nube de polvo y el eco de su crueldad. Diego se quedó parado en la entrada de su taller, observando cómo desaparecía la mujer que acababa de intentar destruir su dignidad frente a todos. Los otros mecánicos se acercaron para consolarlo, pero él solo sonrió tristemente y regresó al trabajo. Lo que Sofía no sabía era que acababa de humillar al hombre equivocado. Diego Ramírez no era simplemente un mecánico más. Era ingeniero mecánico automotriz egresado del Tecnológico de Monterrey, con una maestría en sistemas de propulsión avanzada obtenida en Alemania. Había trabajado 3 años en BMW en Múnich, especializándose exactamente en los motores que equipaban autos como el Porsche de Sofía. Su conocimiento técnico era tan avanzado que podría haber diagnosticado el problema de la camioneta con los ojos cerrados. Pero esa tarde, cuando Diego terminó su jornada laboral y se dirigió hacia el fondo del taller, la verdadera sorpresa estaba por revelarse. Detrás de una cortina metálica que pocos conocían, se extendía un garaje privado que habría hecho suspirar de envidia a cualquier coleccionista de autos del mundo. Ahí, impecablemente mantenidos y organizados como joyas en un museo, se encontraban 12 de los automóviles más exclusivos jamás fabricados. Un Ferrari F40 rojo cereza que había pertenecido a un magnate textil regiomontano. Un Lamborghini Miura naranja que había sido restaurado pieza por pieza durante 3 años. Un Porsche 911 Turbo de 1985 que había ganado carreras en Europa antes de llegar a México. Y la corona de la colección, un McLaren F1 plateado, uno de solo 106 ejemplares fabricados en el mundo, valuado en más de $3 millones. Diego se acercó a su favorito personal, un Aston Martin DB5 de 1965, el mismo modelo que había conducido James Bond en las películas. Pasó la mano por la carrocería plateada con el cariño de quien entiende que no está tocando simplemente metal, sino historia automotriz. Este auto en particular tenía una historia especial. Había sido el primer auto clásico que compró cuando tenía 22 años, después de ganar una considerable suma de dinero restaurando y revendiendo un Mustang que había encontrado abandonado. La colección de Diego no había llegado ahí por suerte o herencia. Durante sus años de estudiante, había comenzado a comprar autos clásicos dañados. Los restauraba completamente usando su conocimiento de ingeniería y su talento natural, y luego los vendía a coleccionistas adinerados. Su ojo para identificar diamantes en bruto y su habilidad para devolverles su gloria original habían creado una reputación que trascendía las fronteras de México. Inversionistas de Estados Unidos, coleccionistas europeos y magnates asiáticos regularmente lo contactaban para que localizara, restaurara o simplemente mantuviera sus automóviles más preciados. Su taller modesto en la colonia Ferrocarril era solo la punta del iceberg de un imperio silencioso que incluía bodegas especializadas, una red de proveedores de refacciones originales en todo el mundo y contactos en casas de subastas internacionales. Pero Diego había elegido mantener este mundo paralelo en secreto por una razón muy personal. Su padre, don Rodrigo Ramírez, había sido mecánico toda su vida en ese mismo taller, construyendo una reputación de honestidad y trabajo de calidad que trascendía las barreras económicas. Cuando murió de cáncer 5 años atrás, le había heredado no solo el negocio, sino una filosofía de vida.
Mijo, no importa cuánto dinero tengas, nunca olvides que la dignidad viene del trabajo bien hecho y el respeto que le das a toda la gente, sin importar si trae un Tsuru o una Ferrari. Diego había mantenido el taller familiar funcionando exactamente como lo había hecho su padre, atendiendo a familias trabajadoras del barrio, estudiantes con autos viejos y cualquiera que necesitara un trabajo honesto a precio justo. Su colección de autos, sus inversiones y su reputación internacional eran una vida paralela que muy pocos conocían. Para él, la verdadera riqueza estaba en honrar la memoria de su padre, manteniendo vivos los valores que le había enseñado. Esa noche, mientras pulía el McLaren F1 en la privacidad de su garaje secreto, Diego reflexionó sobre el encuentro con Sofía Mendoza. No sentía rencor hacia ella, sino una tristeza profunda por alguien que había permitido que el dinero corrompiera su capacidad de ver la humanidad en otros. Había conocido muchas personas adineradas a través de su negocio de colección, y las mejores eran aquellas que trataban a todos con respeto, independientemente de su posición económica. 2 días después, el destino volvió a cruzar sus caminos de la manera más inesperada. Sofía se dirigía a una reunión crucial en las oficinas de Porsche Guadalajara, donde finalmente habían diagnosticado que el problema de su camioneta era exactamente lo que Diego le había dicho: una fuga compleja en el sistema de refrigeración que requería refacciones especializadas y al menos 24 horas de trabajo. El costo de la reparación había sido 3 veces más alto de lo que Diego habría cobrado, pero eso no había importado tanto como la humillación de admitir que el mecánico don Nadie había tenido razón desde el principio. Iba manejando su auto de cortesía, un BMW Serie 7, por la Avenida Patria cuando vio algo que la dejó paralizada. En el estacionamiento del Hotel Villa Premier, uno de los lugares más exclusivos de Guadalajara, estaba ese mismo McLaren F1 plateado que había visto en revistas especializadas, uno de los autos más caros y exclusivos del mundo. La curiosidad pudo más que su prisa. Se estacionó discretamente para observar quién era el dueño de semejante máquina. Los empleados del Hotel Ballet Parking se movían alrededor del auto con reverencia casi religiosa, claramente conscientes de que estaban en presencia de algo extraordinario. Cuando Diego salió del hotel, vestido con un traje negro impecablemente cortado, que había costado más que muchos autos nuevos, Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El mecánico don Nadie sin futuro caminaba hacia el McLaren con las llaves en la mano, saludando cordialmente a los empleados que obviamente lo conocían y respetaban. Sofía observó, oculta detrás de otros autos, cómo Diego se subía al McLaren con la naturalidad de quien lo había hecho miles de veces. El rugido del motor V12, cuando arrancó, era una sinfonía mecánica que solo los verdaderos conocedores podían apreciar. El auto se deslizó fuera del estacionamiento con una elegancia que hacía que su Porsche pareciera un auto económico en comparación. La mente de Sofía comenzó a procesar lo imposible. Un McLaren F1 costaba mínimo $3 millones, más que muchos de los desarrollos inmobiliarios que ella manejaba. No era un auto que alguien comprara por impulso o como símbolo de estatus nuevo rico. Era una máquina que solo poseían verdaderos coleccionistas con décadas de experiencia y recursos prácticamente ilimitados. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Contrató a un investigador privado para que averiguara todo sobre Diego Ramírez. Lo que descubrió durante los siguientes días destruyó completamente su visión del mundo y la dejó enfrentando la realidad más humillante de su vida. Diego Ramírez era conocido en círculos internacionales de colección automotriz como el Mago de Guadalajara. Su reputación por restaurar autos clásicos
era legendaria entre coleccionistas de Estados Unidos, Europa y Asia. Había restaurado autos para actores de Hollywood, empresarios Fortune 500 y hasta miembros de familias reales europeas. Sus trabajos se subastaban en Pebble Beach y Villa d'Este por cifras que superaban el valor de muchas casas de lujo. La investigación reveló que Diego había comenzado comprando su primer auto clásico dañado cuando tenía 18 años. Lo había restaurado trabajando noches enteras durante meses y lo había vendido por 10 veces lo que había pagado. Ese primer éxito había sido el inicio de un imperio silencioso que ahora incluía una colección personal valuada en más de $20 millones. Pero lo que más impactó a Sofía fue descubrir la razón por la cual Diego mantenía el taller familiar funcionando. Había leído una entrevista que le habían hecho a una revista especializada europea donde explicaba: «Mi padre me enseñó que no importa cuánto éxito tengas, nunca debes olvidar de dónde vienes. El taller familiar es mi conexión con la realidad, con la gente trabajadora que realmente construye este país. Ahí recuerdo todos los días que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el respeto que muestras hacia todos los seres humanos». Diego donaba silenciosamente millones de pesos cada año a programas de becas para jóvenes de escasos recursos que querían estudiar ingeniería. Había financiado la construcción de 3 escuelas técnicas en colonias marginadas de Guadalajara. Su fundación, que operaba de manera completamente discreta, había cambiado las vidas de cientos de familias sin que nadie supiera que el dinero venía del mecánico humilde de la colonia Ferrocarril. La investigación también reveló algo que hizo que Sofía se sintiera físicamente enferma. Diego había estado presente en una subasta de arte benéfica en el Hotel Villa Premier el año anterior, donde había pujado anónimamente por una pintura de Diego Rivera. La cantidad que había pagado, donada completamente a caridad, era equivalente a las ganancias anuales de muchas de las empresas que Sofía consideraba exitosas. El mundo de Sofía se había volteado completamente. El hombre al que había llamado Don Nadie sin futuro tenía más éxito, más reconocimiento internacional y más impacto social positivo que ella podría lograr en 10 vidas. Peor aún, lo había logrado manteniendo los valores de humildad y respeto hacia otros que ella había perdido hacía años en su obsesión por el poder y el estatus. Durante una semana, Sofía no pudo concentrarse en el trabajo. Cada reunión, cada negociación, cada momento de triunfo empresarial se veía empañado por la memoria de su crueldad hacia Diego. Había atacado no solo a un hombre inocente, sino a alguien que era objetivamente más exitoso que ella en todos los aspectos que realmente importaban. La culpa y la vergüenza se convirtieron en una presión constante en su pecho. Había pasado años construyendo una reputación de dureza empresarial, pero nunca había cruzado la línea hacia la crueldad gratuita como lo había hecho con Diego. Se daba cuenta de que ese momento había revelado algo feo en su carácter que necesitaba ser confrontado. Después de 2 semanas de agonía interna, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida adulta. Tenía que regresar al taller San Judas y enfrentar las consecuencias de sus acciones. No sabía si Diego la perdonaría, si aceptaría siquiera escuchar sus disculpas, pero sabía que no podría vivir consigo misma sin intentarlo. La mañana que regresó al taller, Sofía se vistió de manera completamente diferente. Dejó en casa los trajes caros y los zapatos de diseñador, eligiendo unos jeans sencillos y una blusa casual. No llevaba joyas ostentosas ni manejaba el Porsche reparado. Había tomado un Uber porque necesitaba llegar sin las armaduras de estatus que normalmente la protegían del mundo. Cuando entró al taller San Judas, el ambiente cambió inmediatamente.
Los mecánicos que habían presenciado su explosión anterior la reconocieron y se pusieron tensos, preparándose para otra escena desagradable. Diego estaba trabajando en el motor de una camioneta de carga, concentrado en su labor con la misma dedicación profesional que ella había desdeñado semanas atrás. Al ver a Sofía, Diego se enderezó lentamente y la miró con una expresión cuidadosamente neutral. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco calidez. Era la mirada de alguien que había sido lastimado, pero había elegido no responder con el mismo veneno que había recibido. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Diego, con una cortesía profesional que de alguna manera era más devastadora que cualquier insulto. «¿En qué le puedo ayudar?» Sofía había ensayado un discurso durante días, había practicado frente al espejo las palabras que diría, pero al estar frente a Diego, toda su preparación se desmoronó. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de una vulnerabilidad que no había mostrado en décadas. «Diego, yo vine a pedirte disculpas», comenzó, su voz temblando de una manera que sorprendió a todos los presentes. «Lo que te dije hace 2 semanas fue imperdonable. No tenía derecho a tratarte así, no tenía derecho a faltarte el respeto de esa manera». Diego la escuchó en silencio, sin interrumpir, pero también sin dar señales de que sus palabras lo estaban afectando. Su expresión permaneció neutra, profesional, como si estuviera escuchando a cualquier cliente explicar un problema con su auto. «Sé que probablemente no me creas», continuó Sofía, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos, «pero investigué sobre ti. Sé quién eres realmente, sé lo que has logrado, sé el bien que haces en silencio. Y me da más vergüenza todavía saber que ataqué a alguien que vale 1000 veces más que yo». Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Diego. No era satisfacción por la humillación de Sofía, ni siquiera alivio por recibir las disculpas que merecía. Era una tristeza profunda, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. «Señora Mendoza», dijo Diego con una calma que contrastaba con la agitación emocional de Sofía, «le agradezco que haya venido a disculparse. Eso habla bien de usted. Pero me duele que haya necesitado investigar sobre mi vida para darse cuenta de que merecía respeto básico como ser humano». Sus palabras golpearon a Sofía con la fuerza de un martillo. Diego había identificado exactamente el problema más profundo. Ella solo había venido a disculparse después de descubrir que él tenía éxito y dinero, no porque hubiera comprendido realmente que todos los seres humanos merecen dignidad básica independientemente de su posición económica. «Tiene razón», admitió Sofía, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Tienes razón, y eso es lo más terrible. No vine porque entendiera que había lastimado a una persona que merecía respeto. Vine porque descubrí que eres más exitoso que yo y me dio vergüenza haber atacado a alguien superior». Diego asintió lentamente, apreciando la honestidad brutal de Sofía. Era la primera vez que la veía como una persona real, en lugar de como una caricatura de arrogancia adinerada. «Pero quiero cambiar», continuó Sofía con una desesperación en la voz que sorprendió incluso a ella misma. «No sé cómo, no sé por dónde empezar, pero no quiero seguir siendo el tipo de persona que causa ese dolor a otros. No quiero ser alguien que solo ve el valor de las personas cuando descubre que tienen dinero o estatus». Diego la estudió por un largo momento, evaluando la sinceridad de sus palabras. Había lidiado con suficientes personas a lo largo de su vida para reconocer la diferencia entre remordimiento genuino y manipulación calculada. Lo que veía en Sofía era dolor real, vergüenza auténtica y un deseo genuino de cambio. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «el cambio real no viene de las disculpas, viene de las acciones.
Si realmente quiere ser diferente, tiene que demostrárselo no a mí, sino a usted misma. ¿Cómo?, preguntó Sofía, aferrándose a cualquier oportunidad de redención que Diego pudiera ofrecerle. Diego miró alrededor de su taller, observando a sus compañeros mecánicos que habían escuchado toda la conversación en silencio. Luego miró de vuelta a Sofía con una expresión que mezclaba sabiduría y compasión. Trabajo con una fundación que ofrece becas técnicas para jóvenes de escasos recursos, dijo Diego. Si realmente quiere cambiar, venga el próximo sábado a las 8 de la mañana. No como donante, no como patrocinadora, sino como voluntaria. Ensucie sus manos, conozca a las personas que está ayudando, aprenda sus nombres, escuche sus historias. Sofía asintió inmediatamente, aferrándose a la oportunidad como un náufrago se aferra a un salvavidas. Estaré ahí, te prometo que estaré ahí. No me lo prometa a mí, corrigió Diego gentilmente. Prométaselo a usted misma. El sábado siguiente, Sofía llegó al centro comunitario en la colonia Oblatos a las 7:45 de la mañana. Había dormido mal toda la semana, nerviosa por enfrentar una situación completamente fuera de su zona de confort. Vestía jeans viejos y una camiseta sencilla. Llevaba zapatos deportivos que había tenido que comprar porque no poseía nada apropiado para trabajo manual. El lugar era un mundo completamente diferente al que conocía. Jóvenes de entre 16 y 25 años llegaban caminando, en camión, algunos en bicicletas prestadas. Sus ropas eran sencillas pero limpias. Sus rostros mostraban la mezcla de esperanza y determinación de quienes veían en la educación técnica una oportunidad real de mejorar sus vidas. Diego ya estaba ahí, pero se veía completamente diferente. No era el dueño millonario de autos exóticos ni el mecánico humilde del taller familiar. Era un maestro dedicado, explicando conceptos complejos de mecánica automotriz con una paciencia infinita y una pasión genuina por la enseñanza. Sofía la saludó cuando la vio llegar, usando su nombre de pila por primera vez. Te voy a presentar a algunos de los estudiantes. Tu trabajo va a ser ayudarlos con los aspectos administrativos del programa. Llenar formularios, organizar documentos, ayudar con las solicitudes de beca. Durante las siguientes 4 horas, Sofía trabajó lado a lado con jóvenes cuyas historias la conmovieron profundamente. Conoció a María, de 19 años, que cuidaba a sus 3 hermanos menores mientras estudiaba para ser técnica automotriz en las noches. A Roberto, que caminaba 2 horas diarias para llegar al programa porque no tenía dinero para el transporte, pero no quería perderse ni una sola clase. A Carmen, madre soltera de 23 años que veía en la mecánica una oportunidad de ganar lo suficiente para sacar a su hija de la pobreza. Cada historia era una lección de humildad. Estos jóvenes enfrentaban obstáculos que Sofía nunca había imaginado, pero mantenían una dignidad y una esperanza que la avergonzaban de sus propias quejas sobre problemas insignificantes. Cuando se quejaba de que una junta había comenzado 15 minutos tarde, ellos caminaban horas para llegar a tiempo a una oportunidad que podría cambiar sus vidas. Al final del día, cuando los estudiantes se fueron, Sofía se quedó ayudando a limpiar y organizar el espacio. Sus manos estaban manchadas de tinta y polvo. Su espalda le dolía por horas de trabajo físico al que no estaba acostumbrada, pero se sentía más satisfecha que después de cerrar cualquier negocio millonario. ¿Cómo te fue?, preguntó Diego mientras guardaban las herramientas didácticas. Diferente, admitió Sofía, muy diferente a todo lo que conozco. Estos muchachos tienen una fortaleza que yo no sabía que existía. Diego sonrió, la primera sonrisa genuinamente cálida que le había dirigido desde que se conocieron. Así me siento cada vez que vengo aquí.
me recuerda lo que realmente importa. ¿Puedo volver el próximo sábado?, preguntó Sofía con una timidez que no había mostrado desde la infancia. «Puedes venir todos los sábados que quieras», respondió Diego, «pero solo si vienes por ellos, no por mí. Ellos necesitan gente que realmente se preocupe por su futuro». Sofía asintió, entendiendo perfectamente lo que Diego quería decir. Durante los siguientes 3 meses, Sofía se convirtió en una voluntaria regular del programa. Cada sábado llegaba temprano y se quedaba hasta que el último estudiante se iba. Aprendió sus nombres, conoció sus familias, celebró sus pequeños triunfos y los consoló durante sus momentos difíciles. Por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo relaciones basadas en algo más que interés mutuo o conveniencia empresarial. La transformación no pasó desapercibida en su mundo empresarial. Colegas y socios notaron cambios sutiles en su comportamiento. Trataba a los empleados con más respeto, escuchaba más en las reuniones, mostraba consideración hacia personas que antes habría ignorado completamente. Su asistente personal, Rosa, quien había trabajado con ella durante 5 años soportando tratos despectivos diarios, no podía creer el cambio. «Señora Mendoza», le dijo Rosa un día, «no sé qué pasó, pero gracias por tratarme como persona estos últimos meses. Significa mucho para mí». Esas palabras golpearon a Sofía como una revelación. Se dio cuenta de que había estado rodeada de personas durante años, sin realmente verlas como seres humanos con vidas, sueños y sentimientos propios. Rosa tenía 2 hijos pequeños, estudiaba administración en las noches y mantenía a su madre enferma, pero Sofía nunca se había molestado en conocer esos detalles de su vida. Un día, durante el 4.º mes de su trabajo voluntario, ocurrió algo que cambió definitivamente la dinámica entre Diego y Sofía. María, una de las estudiantes más prometedoras del programa, llegó llorando a la clase. Su familia había perdido su trabajo y ya no podía permitirse los gastos de transporte y materiales para continuar sus estudios. Sofía escuchó la historia y sintió una rabia que no había experimentado desde la infancia. No rabia hacia María o su familia, sino hacia la injusticia de que alguien tan talentosa y dedicada perdiera oportunidades por circunstancias económicas fuera de su control. Sin consultarlo con nadie, tomó una decisión impulsiva. «María», le dijo tomándola suavemente del brazo, «no vas a dejar el programa. Yo me voy a hacer cargo de todos tus gastos hasta que termines y consigas trabajo». La oferta era genuina y espontánea, motivada por cariño real hacia la muchacha, no por un deseo de impresionar a Diego o comprar redención, pero María la rechazó educadamente. «Señora Sofía, se lo agradezco mucho, pero no puedo aceptar caridad. Mi papá siempre nos enseñó que uno debe ganarse las cosas». Diego, que había escuchado toda la conversación, se acercó con una propuesta alternativa. «María, ¿qué te parecería si te ofreciéramos un trabajo de medio tiempo en el taller los fines de semana? Necesitamos ayuda con el trabajo administrativo y de organización. Te pagaríamos lo suficiente para cubrir tus gastos del programa y tendrías experiencia práctica adicional». La solución era perfecta. María mantendría su dignidad ganándose el apoyo que necesitaba y al mismo tiempo obtendría experiencia valiosa que complementaría sus estudios. Sofía observó cómo Diego había resuelto el problema de manera que preservaba el orgullo de María mientras le daba exactamente lo que necesitaba. «Yo puedo financiar ese puesto de trabajo», se ofreció Sofía, «como una inversión en el taller, no como caridad». Diego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y apreciación.
Era la primera vez que Sofía había ofrecido ayuda de una manera que realmente entendía las necesidades y sensibilidades de las personas involucradas. Me parece bien, aceptó Diego, pero con una condición. María va a reportar directamente a mí sobre su trabajo. Si funciona bien, podemos crear más puestos similares para otros estudiantes. El arreglo funcionó perfectamente. María demostró ser una empleada excepcional, y dentro de un mes habían creado 3 puestos de trabajo adicionales para estudiantes del programa. Sofía financiaba los salarios, pero Diego manejaba la supervisión y entrenamiento, asegurando que fuera una experiencia educativa real, no solo un empleo de caridad disfrazada. Durante este tiempo, la relación entre Diego y Sofía había evolucionado gradualmente de desconfianza cautelosa a respeto mutuo y eventualmente a algo parecido a una amistad genuina. Sofía había demostrado con acciones consistentes que su transformación era real y permanente. Diego había visto cómo trataba a los estudiantes, cómo se había ganado su cariño genuino, cómo había cambiado no solo su comportamiento público, sino su forma fundamental de relacionarse con otros. Una tarde, después de un día particularmente exitoso en el programa donde 3 estudiantes habían conseguido empleos permanentes en talleres especializados, Diego invitó a Sofía a tomar café en una pequeña cafetería cerca del centro comunitario. «Quiero pedirte disculpas», le dijo Diego una vez que se sentaron. Sofía lo miró confundida. «¿Disculparte por qué?» «Yo fui quien te trató terriblemente. Por juzgarte también», admitió Diego. «Cuando viniste a disculparte, asumí que solo lo hacías porque habías descubierto mi situación económica. Pensé que eras como muchas personas adineradas que había conocido, solo capaces de respetar a otros si los ven como iguales económicamente». Sofía sintió una punzada de dolor, porque esa evaluación había sido correcta al principio. «Pero estos meses me han mostrado que eres capaz de cambio real», continuó Diego. «Los muchachos te adoran, no porque sepan que tienes dinero, sino porque genuinamente te preocupas por ellos. Eso no se puede fingir durante tanto tiempo». «Ellos me cambiaron», admitió Sofía. Conocer sus historias, ver su determinación, me hizo darme cuenta de lo superficial que había sido mi vida. Construía edificios, pero nunca construí relaciones reales. Acumulaba dinero, pero nunca había experimentado la satisfacción de realmente ayudar a alguien. Diego asintió, entendiendo perfectamente lo que ella describía. Mi papá solía decir que la verdadera riqueza se mide por cuántas vidas tocas de manera positiva, no por cuánto dinero acumulas. Tu papá era un hombre sabio, dijo Sofía. Creó un hijo que es mejor persona que cualquiera que yo conociera antes. Fue en ese momento, en esa cafetería sencilla tomando café aguado, que ambos se dieron cuenta de que lo que había comenzado como un conflicto humillante se había transformado en algo mucho más profundo. No era romance, al menos no todavía, pero era una conexión genuina basada en valores compartidos y respeto mutuo ganado a través de acciones, no palabras. 6 meses después de su primer encuentro desastroso, Sofía tomó una decisión que sorprendió a todo su círculo empresarial. Anunció que estaba reestructurando su empresa para enfocarse en desarrollos de vivienda social accesible. En lugar de construir torres de lujo para la élite, comenzaría a desarrollar proyectos que permitieran a familias trabajadoras acceder a vivienda digna. ¿Te volviste loca?, le preguntó su socio principal. Los márgenes de ganancia en vivienda social son una fracción de lo que ganamos con desarrollos de lujo. Tal vez, admitió Sofía, pero por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que realmente importa, algo de lo que puedo estar genuinamente orgullosa. La transición no fue fácil.
Perdió algunos socios e inversionistas que no entendían su nueva dirección, pero encontró otros que compartían su visión de crear desarrollos que fortalecieran comunidades en lugar de crear enclaves exclusivos. Su primer proyecto de vivienda social, un complejo de departamentos accesibles en la zona este de Guadalajara, incluía un centro comunitario donde jóvenes como los del programa de Diego podrían tomar clases técnicas. Diego siguió siendo su consejero no oficial en estos proyectos, ayudándola a entender las necesidades reales de las familias trabajadoras que serían beneficiadas. Su perspectiva, formada por años de interacción genuina con personas de todos los niveles socioeconómicos, era invaluable para asegurar que los desarrollos fueran verdaderamente útiles, no solo gestos de caridad bien intencionados, pero desconectados de la realidad. Un año después del incidente en el taller, Sofía organizó una pequeña celebración para conmemorar el primer aniversario del programa ampliado de becas técnicas. El evento se llevó a cabo en el salón de eventos de uno de sus hoteles, pero la lista de invitados era completamente diferente a cualquier evento que hubiera organizado antes. Estudiantes del programa, sus familias, mecánicos del taller de Diego, empleados de sus proyectos de construcción. Durante su discurso, Sofía hizo algo que nunca había hecho en público. Admitió sus errores y pidió perdón. «Hace un año», dijo mirando directamente a Diego, quien estaba sentado en primera fila junto a sus estudiantes, «fui la peor versión de mí misma. Juzgué a un hombre extraordinario por su apariencia, lo traté con crueldad y desprecio, y pensé que mi dinero me daba derecho a pisotear su dignidad». El salón estaba en completo silencio. Los estudiantes del programa, muchos de los cuales no conocían la historia completa, escuchaban con fascinación cómo la mujer que habían llegado a conocer y respetar describía una versión anterior de sí misma que parecía una persona completamente diferente. Diego me enseñó que el verdadero éxito no se mide en pesos o propiedades, sino en vidas que tocas positivamente, en dignidad que mantienes bajo presión, en valores que nunca comprometes sin importar las circunstancias, continuó Sofía. Todos ustedes, cada estudiante, cada familia aquí presente, me han enseñado más sobre riqueza real de lo que aprendí en 30 años de negocios. Cuando terminó su discurso, la ovación fue genuina y cálida, pero lo que más significó para Sofía fue ver la sonrisa orgullosa en el rostro de Diego. Ya no era la sonrisa cuidadosa y profesional que había mantenido durante meses de desconfianza cautelosa. Era la sonrisa de alguien que había presenciado una transformación real y estaba genuinamente feliz por el crecimiento de otra persona. Después del evento, mientras ayudaban a limpiar, Diego se acercó a Sofía. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», le preguntó. «¿Qué?», respondió Sofía, curiosa. «Que no solo cambiaste tu comportamiento, cambiaste tu definición de éxito. Eso es algo que muy poca gente logra hacer, especialmente cuando ya habían alcanzado el éxito según las medidas tradicionales». Sofía sonrió, sintiendo una satisfacción profunda que nunca había experimentado con ningún logro empresarial anterior. «Tú me enseñaste que había una definición mejor». 3 años después, Diego y Sofía se habían convertido en socios no solo en el trabajo social, sino en la vida. Su relación había crecido naturalmente de respeto mutuo, a cariño genuino, a amor profundo basado en valores compartidos. Sofía había vendido su penthouse en Puerta de Hierro y ahora vivía en una casa más modesta pero llena de calidez, donde regularmente recibían a estudiantes del programa para cenas familiares. El programa de becas técnicas se había expandido para incluir múltiples especialidades y había graduado a más de 200 jóvenes, muchos de los cuales
ahora tenían empleos estables o habían iniciado sus propios negocios. Sofía había desarrollado 5 complejos de vivienda social accesible, cada uno con centros comunitarios que ofrecían programas educativos. Diego seguía manteniendo el taller familiar, honrando la memoria de su padre, pero ahora también tenía una escuela técnica formal que llevaba el nombre de Don Rodrigo Ramírez. La escuela ofrecía programas gratuitos de mecánica automotriz, electricidad y plomería para jóvenes de escasos recursos. En una tarde tranquila, mientras revisaban los planes para un nuevo centro educativo, Sofía reflexionó sobre el camino que había recorrido. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme dejado plantada ese día que regresé a disculparme?, le preguntó a Diego. Diego la miró con esa sonrisa que había aprendido a amar, llena de sabiduría y bondad genuina. Nunca, respondió. Mi papá me enseñó que todo el mundo merece una segunda oportunidad para demostrar quién realmente puede llegar a ser. Tú no solo aprovechaste esa oportunidad, la convertiste en una transformación que ha beneficiado a cientos de familias. Pero tú no tenías por qué darme esa oportunidad después de cómo te traté. Tal vez no, admitió Diego. Pero mi papá también me enseñó que perdonar no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti mismo, te libera de cargar rencor y te permite ver el potencial de bien en otros. Sofía tomó su mano, sintiendo una gratitud profunda, no solo hacia Diego, sino hacia la cadena de eventos que los había llevado hasta ese momento. Su humillación más grande se había convertido en su salvación más importante. El taller San Judas todavía funcionaba en la colonia Ferrocarril, pero ahora era también un centro de entrenamiento donde jóvenes de todo Guadalajara venían a aprender no solo mecánica, sino valores de trabajo honesto, respeto mutuo y servicio a la comunidad. En una pared del taller, enmarcado junto al primer peso que había ganado don Rodrigo cuando abrió el negocio, había una foto de la primera graduación del programa de becas, con Diego y Sofía rodeados de estudiantes sonrientes. La historia de su transformación se había convertido en leyenda local, no porque fuera un cuento de hadas sobre una mujer rica que se enamoró de un mecánico, sino porque demostraba que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando están dispuestas a confrontar sus prejuicios y trabajar consistentemente para convertirse en mejores versiones de sí mismas. Diego nunca había revelado públicamente la extensión de su riqueza personal o su reputación internacional. Para la comunidad, seguía siendo el hijo de don Rodrigo que había mantenido vivos los valores familiares mientras construía oportunidades para otros. Su colección de autos clásicos permanecía como un secreto bien guardado, no por vergüenza, sino porque había aprendido que la verdadera riqueza no necesitaba exhibición pública. Sofía, por su parte, había encontrado en la sencillez una elegancia que nunca había experimentado con toda su ostentación anterior. Ya no necesitaba que su ropa, sus autos o sus posesiones hablaran por ella. Su trabajo, sus relaciones y su impacto en la comunidad eran su verdadera tarjeta de presentación. En las tardes, cuando cerraban el taller y terminaban las clases en el centro educativo, Diego y Sofía caminaban por las calles de la colonia Ferrocarril, saludando a vecinos que los conocían no como el millonario coleccionista de autos y la empresaria exitosa, sino como Diego y Sofía, la pareja que había ayudado a tantos jóvenes del barrio a construir futuros mejores. Y en esos momentos, rodeados del cariño genuino de una comunidad que habían servido desinteresadamente, ambos sabían que habían encontrado el tipo de riqueza que ningún dinero podía comprar, la satisfacción profunda de vidas vividas con propósito, respeto mutuo y amor verdadero. La lección más importante de su historia no era que las apariencias engañan,
aunque eso fuera cierto. La lección más profunda era que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el perdón puede crear posibilidades que la venganza nunca podría generar, y que la verdadera riqueza siempre se encuentra en las conexiones humanas genuinas y el servicio desinteresado a otros. El mecánico don Nadie sin futuro, Nadie, había demostrado que tenía un imperio, pero más importante aún, había usado ese imperio para construir imperios en los corazones de cientos de jóvenes que ahora sabían que su futuro no estaba limitado por su origen, sino expandido por su determinación y el apoyo de una comunidad que creía en ellos. Y la mujer que una vez midió su éxito solo en pesos y propiedades, había aprendido a medirlo en sonrisas graduadas, familias alojadas dignamente y la paz profunda que viene de saber que cada día estás construyendo algo más grande que tú mismo.